La noche del 24 de diciembre de 1847, en una iglesita chiquita, 73 feligreses se adentraron para celebrar la misa. Tan solo 42 consiguieron salir con vida. Los registros oficiales mencionan un incendio accidental. Aún así, los testimonios que se contaron de boca en boca durante años narran una historia muy distinta, un cuento de traición, codicia y muerte, que tiñó para siempre la celebración más sagrada del año cristiano. Cuando las autoridades arribaron al amanecer del 25 de diciembre, hallaron algo que los dejó helados. Las víctimas no solo habían muerto por el humo, sino que algunas mostraban heridas que solo pudieron haber sido infligidas por manos humanas, ya casi al final de su agonía. Pero, antes de sumergirnos en los oscuros sucesos de esa noche que cambió por siempre la historia de Santa Clara del Valle, quiero pedirte te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Los expedientes eclesiásticos de la época, algunos de los cuales aún se conservan en los archivos del arzobispado, aludían vagamente a irregularidades administrativas y comportamientos incompatibles con el ministerio, sin ofrecer detalles específicos. Lo que sí era evidente es que el padre Valdés no se conformaba con la vida sencilla de un párroco rural. Su casa, anexa a la iglesia, albergaba una biblioteca inusual para un sacerdote. Tratados de alquimia, manuales de minería, estudios de metalurgia y, lo más inquietante, obras sobre venenos y sustancias tóxicas que él justificaba como herramientas para comprender mejor las referencias bíblicas a plantas y minerales. Los habitantes del pueblo lo respetaban, pero también le temían. Tenía la costumbre de pasear por las calles durante las noches, especialmente bajo la luna llena, observando las casas y tomando notas en un pequeño cuaderno de piel que siempre llevaba consigo. Cuando alguien le preguntaba sobre sus escritos, respondía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo reflexiones sobre el rebaño que Dios me ha encomendado». Junto al padre Valdés vivía su sobrino, Mateo Durán, un joven de 23 años que había llegado al pueblo en 1845, oficialmente para asistir en las labores administrativas de la iglesia. Mateo era la antítesis de su tío, delgado hasta la flacura, nervioso, con manos que temblaban constantemente y una mirada esquiva que nunca se posaba demasiado tiempo en un mismo punto. Los habitantes sabían que Mateo tenía problemas con la bebida. No era raro verlo tambaleándose por las calles al anochecer, murmurando incoherencias y aferrado a una botella de pulque o aguardiente. Su tío lo toleraba, según decía, porque la caridad cristiana nos obliga a ayudar a los miembros de nuestra familia que han perdido el rumbo. Sin embargo, muchos sospechaban que había razones más complejas para mantener a Mateo cerca. El joven solía desaparecer durante días sin explicación, regresando siempre con dinero de origen desconocido y regalos extravagantes que no podía justificar con su magro salario de asistente parroquial. Cuando se le inquiría sobre la procedencia de estas riquezas, se limitaba a sonreír de manera turbia y a cambiar de tema. En aquellos días, México aún sufría las secuelas de la guerra contra Estados Unidos que había concluido oficialmente con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, apenas 2 meses después de los eventos que nos ocupan. La derrota había dejado al país no solo territorialmente mutilado, sino también económicamente devastado. Los impuestos se habían disparado para sufragar las deudas de guerra y pueblos como Santa Clara del Valle sentían el peso de la crisis de manera particularmente aguda. Las cosechas de 1847 habían sido desastrosas, producto de una sequía prolongada seguida de lluvias torrenciales fuera de temporada. Muchas familias habían perdido prácticamente todo. Sus animales habían perecido, sus granos se habían echado a perder y sus deudas con los comerciantes de Querétaro crecían sin control. En estas circunstancias, la Iglesia se había erigido como el último refugio para muchos, no solo en lo espiritual, sino también en lo material, pues el padre Valdés administraba un fondo de caridad que auxiliaba a las familias más necesitadas. Pero existía una historia que el pueblo guardaba celosamente, transmitida de padres a hijos durante más de un siglo,
la leyenda del tesoro de San Miguel. Según la tradición oral, durante la época colonial, los franciscanos que habían erigido la iglesia habían ocultado en algún lugar del edificio una considerable cantidad de oro y plata destinados originalmente a financiar la construcción de un seminario que nunca se edificó debido a las guerras de independencia. La leyenda hablaba de monedas de oro español, objetos litúrgicos de plata maciza y documentos que probaban la existencia de minas secretas en la región, explotadas por los frailes con mano de obra indígena, cuyos productos se habían acumulado durante décadas sin conocimiento de las autoridades virreinales. Generaciones de párrocos habían buscado infructuosamente este tesoro, algunos con discreción, otros con excavaciones más evidentes que habían dejado marcas en el piso y las paredes de la iglesia. Pero la tradición oral insistía en que el tesoro seguía allí, oculto en algún compartimiento secreto que solo los franciscanos originales conocían. El invierno de 1847 había sido particularmente inclemente para Santa Clara del Valle. Las lluvias habían escaseado durante el otoño, pero cuando finalmente llegaron en noviembre y diciembre, lo hicieron con una furia devastadora que aniquiló los pocos cultivos que habían sobrevivido a la sequía. Los caminos se volvieron intransitables durante semanas, aislando completamente al pueblo del mundo exterior. En estas circunstancias desesperadas, muchas familias dependían por completo de la caridad de la Iglesia para sobrevivir. El padre Valdés había organizado una red de distribución de alimentos desde la casa parroquial, pero los recursos se agotaban rápidamente. Era común ver largas filas de mujeres y niños esperando su ración diaria de frijoles, tortillas y atole, mientras los hombres buscaban trabajo en las haciendas cercanas, a menudo sin éxito. Era en estas circunstancias que se preparaba la Misa del Gallo de 1847, la celebración más importante del año para la comunidad católica de Santa Clara del Valle. Esta tradición, que se remontaba a los primeros años de la colonia, congregaba no solo a los habitantes del pueblo, sino también a familias de rancherías y caseríos dispersos por las montañas, que viajaban durante horas para participar en la ceremonia. El 24 de diciembre de 1847 amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta, con nubes bajas que se aferraban a las cimas de los cerros circundantes como jirones de tela gris. El aire poseía esa densidad pesada que precede a las grandes tempestades, y los animales mostraban signos de inquietud. Los perros aullaban sin razón aparente, las gallinas se negaban a salir de sus gallineros, y los caballos relinchaban nerviosamente en sus estables. Desde las primeras horas de la mañana, los habitantes de Santa Clara del Valle comenzaron los preparativos para la Misa del Gallo, que tradicionalmente iniciaba a las 11 de la noche y se extendía hasta pasada la medianoche. Era la celebración más solemne del año, cuando toda la comunidad se reunía para recibir el nacimiento del niño Jesús con cánticos, oraciones y una procesión que recorría las calles principales del pueblo. Las mujeres habían trabajado durante días preparando los alimentos tradicionales que se compartirían después del servicio religioso. Tamales rellenos de carne de porco y pollo, ponche navideño caliente aromatizado con canela y piloncillo, buñuelos espolvoreados con azúcar y dulces de calabaza preparados según recetas transmitidas de generación en generación. En la casa de los Castillo, una de las familias más respetadas del pueblo, la señora Sofía trabajaba desde el amanecer preparando 32 docenas de tamales, su contribución a la celebración comunitaria. Era una mujer de 50 años, partera de profesión, que había asistido en el nacimiento de prácticamente todos los niños del pueblo durante las últimas 2 décadas. Su esposo, don Miguel, se había levantado antes del alba para ayudar a decorar la iglesia con flores de cempasúchil y ramas de pino que habían cortado en el bosque cercano. Los hijos de los Castillo, 3 varones de entre 15 y 25 años, habían sido designados para tocar las campanas durante la ceremonia. Una responsabilidad que se transmitía de padres a hijos y que era considerada un gran honor en la comunidad. El mayor, Daniel, conocía de memoria los repiques tradicionales para cada momento de la misa, mientras que sus hermanos menores, Pablo y Marcos, se encargarían de mantener el ritmo durante los cánticos. En la casa de los Méndrez, don Antonio, el herrero del pueblo, trabajaba en su fragua desde muy temprano, no para forjar herramientas o herraduras, sino para reparar los candelabros de bronce que adornarían el altar mayor durante la ceremonia. Era un hombre fornido, de manos enormes, curtidas por décadas de trabajo con el fuego y el metal,
pero poseía una delicadeza sorprendente cuando se trataba de trabajos artísticos para la iglesia. Su esposa, doña Laura, una mujer menuda pero de carácter fuerte, supervisaba la preparación del ponche navideño en una olla de barro que podía contener más de 20 litros. La receta incluía piña, tejocotes, caña de azúcar, canela en rama y una generosa cantidad de aguardiente que le confería el toque final. Los vapores aromáticos que emanaban de la olla mientras el ponche hervía a fuego lento habían comenzado a impregnar toda la casa con el inconocible aroma de la Navidad mexicana. Los Méndez tenían 4 hijas solteras que se habían encargado de confeccionar vestidos nuevos para la ocasión. En una época de extrema pobreza, esto representaba un sacrificio considerable, pero la tradición exigía que todos se presentaran en la misa del gallo con su mejor atuendo. Las telas habían sido adquiridas a un comerciante ambulante que había pasado por el pueblo en noviembre, y durante semanas las jóvenes habían trabajado por las noches a la luz de las velas, cosiendo y bordando con hilos de colores. En la casa parroquial, Elena Vargas, la cocinera del padre Valdés, había notado cambios inquietantes en el comportamiento de sus patrones durante las semanas previas a la Navidad. Elena era una mujer observadora de 40 años que había trabajado para el párroco durante casi una década y conocía sus hábitos mejor que nadie. Según recordaría años después, el padre Valdés había comenzado a mostrar signos de extrema nerviosidad. A partir de mediados de diciembre, había perdido el apetito. Apenas probaba la comida que ella le preparaba y pasaba horas encerrado en su estudio, del cual emanaban sonidos extraños, golpes metálicos, el arrastrar de muebles pesados y conversaciones en voz baja con su sobrino Mateo que se interrumpían abruptamente cuando ella se acercaba. Don Elías ya no era el mismo, diría Elena en su testimonio posterior. Se había vuelto huraño, desconfiado. Me prohibió entrar a limpiar su estudio, algo que nunca había hecho antes. Y Mateo estaba peor que nunca. Bebía desde muy temprano y hablaba solo, como si discutiera con alguien que solo él podía ver. Pero lo que más había inquietado a Elena era el extraño interés que ambos hombres habían desarrollado por los horarios y rutinas de los habitantes del pueblo. El padre Valdés le había hecho preguntas muy específicas sobre quiénes asistían regularmente a misa, cuántos miembros tenía cada familia e incluso sobre las edades y condiciones de salud de los feligreses más ancianos. Me preguntaba cosas raras, recordaba Elena, como si estuviera haciendo una lista. Quería saber quién vivía solo, quién tenía familia en otros pueblos, quién podría faltar a la misa de gallo sin que nadie lo notara. La noche de 24 de diciembre, mientras las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel comenzaban a repicar, llamando a los fieles a la misa del gallo, un aire denso y pesado se cernía sobre Santa Clara del Valle. 73 almas, ajenas al destino que les aguardaba, se congregaron en el interior de la iglesia. El padre Elías Valdés, con una expresión inescrutable, se preparaba para oficiar la ceremonia. Mateo Durán, su sobrino, se movía con una inquietud apenas contenida, sus ojos recorriendo el rostro de los feligreses con una mezcla de miedo y desesperación. La iglesia, iluminada por cientos de velas, se llenó de cánticos y oraciones, un coro de voces que pronto sería silenciado por un horror inimaginable. Cuando el padre Valdés elevó el cáliz, un siseo apenas perceptible comenzó a emanar de las rejillas de ventilación cercanas al altar. Un olor acre, metálico, se mezcló con el incienso y un velo de niebla verdosa empezó a extenderse lentamente por el suelo de la nave. Los primeros en sentir sus efectos fueron los ancianos y los niños, que comenzaron a toser y frotarse los ojos. El pánico no tardó en cundir. Los cánticos se ahogaron en gritos de terror y desesperación. La gente se empujaba intentando alcanzar las puertas, pero el gas, denso y sofocante, ya había llenado el espacio. La visión se volvió borrosa, los pulmones ardían, y uno a uno los fieles comenzaron a caer, sus cuerpos retorciéndose en una agonía silenciosa. El padre Valdés observaba la escena desde el altar, su rostro impasible, mientras Mateo, con los ojos desorbitados, se aferraba a un pilar, incapaz de moverse, testigo mudo de la masacre, la misa del gallo,
se había transformado en un macabro ritual de muerte, un acto de traición que mancharía para siempre la memoria de Santa Clara del Valle. Solo 42 lograron escapar, arrastrándose entre los cuerpos, sus pulmones quemados, sus mentes marcadas por el horror de lo que habían presenciado. El resto, 73 almas inocentes, quedaron tendidas en el suelo de la iglesia, víctimas de una avaricia sin límites. Aquí termina la primera parte de este relato. No te pierdas la segunda parte. Muy pronto.